Estaba alegremente yo navegando por la red cuando de repente me he encontrado con la siguiente desfachatez, que es, bueno, pues producto casi literalmente de un régimen de alabanza constante a la presidenta autonómica en el que se ha convertido un medio como Telemadrid. Y dice así la noticia: la Comunidad de Madrid ha generado un ahorro fiscal a los madrileños de 74.883 millones de euros desde que se aprobaron las primeras bajadas de impuestos en 2004. Mientras la noticia se titula: los madrileños han ahorrado 74.883 millones en los últimos 20 años por bajadas de impuestos. Le falta poner gracias al bendito y santo Partido Popular que te rebaja los impuestos. Bueno, la noticia continúa diciendo que se ha generado 74.000 millones de euros, es decir, 20.800 euros por contribuyente. Han hecho ahí una operación rápida por la cual todos y cada uno de los madrileños, incluso los que no cobran un duro o cobran el salario mínimo, han ahorrado 20.800 euros. Y dice: desde ese año los distintos gobiernos madrileños han dado continuidad a una política fiscal basada en la bajada de impuestos, en la que se han bajado todos los impuestos de gestión autonómica en varias ocasiones sin subir ninguno. Han destacado fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, es decir, fuentes del gobierno de Ayuso, que literalmente les dicen algo y lo publican acríticamente y, oye, tan panchos. Bueno, esta noticia, que podría parecer muy bonita, es completamente demencial, para empezar, porque lo que nos están diciendo aquí es que hay 74.000 millones de euros, que es unas cuantas veces el presupuesto que hay para sanidad o el presupuesto que hay para educación o incluso el dinero que se les dio a las cajas al rescate de la banca. Y nos están diciendo aquí alegremente que todo ese dinero se ha dejado de ingresar producto de rebajas de impuestos. Que no nos engañemos, son rebajas de impuestos que, aunque afecten algo también a las rentas más bajas, sobre todo se ahorra las rentas más altas, porque literalmente, ahora vamos a ver unas cuantas noticias en las que lo desmontan. Aquí una noticia de maldita: ¿por qué no se puede afirmar que cada madrileño se haya ahorrado 6.700 euros con el gobierno de Díaz Ayuso? Esto es una noticia que salió hace poco que decía que en los últimos años cada madrileño 6.700 euros. Porque básicamente tú, pues si cobras el salario mínimo, cobras 16.000 o 20.000 euros al año y te rebajan, pues no sé, el 1% o el 0,5% de los impuestos, igual anualmente lo que te estás ahorrando son pues entre 20, 50, 60 euros al año. Eso sí, todo lo que se deja de ingresar por parte de aquellos que también ahorrándose lo mismo, pues igual ya empiezan a ahorrarse 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 euros. Entonces todo eso que se deja de ingresar sirve o implica que se invierta menos en servicios públicos. Y no es por casualidad que Madrid sea una de las comunidades autónomas con mayor cantidad de seguros privados por cápita. Casi la mitad de los madrileños tienen un seguro privado, no porque les encante lo privado, sino porque es la alternativa, la mejor alternativa que hay a una sanidad pues que está colapsada, por desgracia. Pero al mismo tiempo, es que esas rebajas fiscales, las grandes, no las que te suponen a ti 20 euros, que ya me dirás tú qué haces con 20 euros, porque es que un mes de seguro privado ya te cuesta más que 20 euros. Es un ahorro fiscal que es completamente ridículo. El ahorro fiscal, de verdad, no se llama ahorro, se llama literalmente regalo, y es el regalo fiscal que da Ayuso a los madrileños más ricos, que son a los 20.000 madrileños más ricos, a los 19.000 de hecho, que ya supera los 1.200 millones anualmente, ¿eh? Las estadísticas del impuesto de patrimonio del 21 aseguran que casi 19.000 millonarios esquivaron la tributación y el pago de media de 65.000 euros en la comunidad. Es decir, pues decía, de media nos hemos ahorrado no sé cuánto. No, porque de media, claro, si tú coges a Cristiano Ronaldo y me pones a mí y dices, de media tienen entre los dos 25 millones de euros en patrimonio más, seguramente tiene Cristiano Ronaldo, pero bueno, claro, porque él tiene 50 y yo tengo 0, entonces no sale que cada uno tenemos 25. No, eso es falso. Pues la media es tramposa, no puedes hacer una media de cuánto te has ahorrado, porque habrá gente que se haya ahorrado 20 euros y otro que se haya ahorrado 2 millones. Y entonces la media le sale como que los dos han ahorrado mucho. No, es completamente mentira. Dice así la noticia: la Comunidad de Madrid perdonó más de 1.200. Y esto, aunque sea una cosa de Madrid, es una cosa que están empezando a intentar hacer todos los gobiernos del Partido Popular y Vox en todas las comunidades autónomas, diciendo que rebajan impuestos a la clase trabajadora y a los españoles. No, cuando se habla de rebajas de impuestos, siempre hay que preguntarlo. ¿Rebajas de impuestos? Vale, ¿a quién? Porque si rebajas impuestos a la clase más baja, que por cierto, muchos tramos ya están exentos de pagar el IRPF, que se lo digan al diputado de Vox Figaredo, que se enteró el otro día en el Congreso de los Diputados. Pero si tú me estás hablando de rebajar lo que pagan las clases más bajas, o las rentas más bajas, mejor dicho, o las medias incluso, mira, las medias también. ¿Vale? Oye, fantástico. Pero si tú me dices que estamos rebajando impuestos y lo que veo después es que lo que estás haciendo es quitar el impuesto de sucesiones, que te empieza a afectar con la primera vivienda exenta, cuando tienes más de 300.000 euros, sin contar la primera vivienda, quiero decir.
es decir, que cuenta pues, a una pequeña minoría de españoles que tiene un patrimonio bastante abultado, oye, pues entonces no estás rebajando impuestos a los españoles, estás rebajando impuestos a los españoles más ricos. Y los que más están ahorrando no son los españoles, o los madrileños en este caso, son los españoles y madrileños más ricos. Y eso es una trampa. Bueno, pues en Andalucía hace poco aprobaron medidas similares y en todos los gobiernos del Partido Popular a lo largo y ancho de España están con esa matraca de la bajada de impuestos, que es falsa porque es bajada de impuestos a unos pocos. Y después ves a un montón de gente con sueldos humildes que te están defendiendo a capa y espada la rebaja de impuestos, que es que él ni siquiera la va a notar, porque para él va a suponer una media de 3 euros más al mes, de 5 o de 10 euros al mes, que a ver qué haces tú con eso, y mientras tanto pues se deja ingresar, bueno, pues aquí lo habéis visto, en Madrid fueron 1.200 millones en el año 2021. ¿Sabéis la de cosas que se pueden hacer con 1.200 millones? El otro día escuchaba a Ayuso decir, no, es que el contrato de Broncano, que se van a dedicar 24 millones de euros a un programa de televisión. Bueno, ¿sabes de dónde se puede sacar mucho dinero? De esos 1.200 millones que le perdonas. Decía, se podrían contratar muchísimos médicos. ¿Por qué no los contratas? ¿Por qué no los contratas? Y no con los 24 millones de euros del supuesto programa de Broncano, sino con los 1.200 que le regalas todos los años a las 19.000 personas más ricas de la comunidad autónoma. Oye, que los pobres no tendrán para llegar a final de mes, ¿eh? Que además tienes que dar un extra. Oye, si quieres contratar médicos, contrátalos, pero de verdad. Narices. Bueno, pues perdonó a más de 2.200 millones de euros a los ciudadanos más ricos por la bonificación del impuesto al patrimonio. Así figuran las estadísticas de este tributo para el año 2021 que ha publicado este lunes la agencia tributaria. Madrid ha hecho bandera de la eliminación de este tributo y la pérdida de ingresos por esta decisión ha alcanzado un nuevo récord. Los datos son de hace años, por lo que no se contempla todavía el impacto de esta misma decisión asumida por el gobierno de la Junta de Andalucía, que como os dije antes, también lo estaban haciendo. En total, en Madrid, aunque ahora el gobierno pues, ha dicho, si no lo queréis cobrar por lo autonómico, lo vamos a cobrar por lo nacional, pero es que esta gente no se puede librar de pagar impuestos, pero bueno, es otro tema. En total, en Madrid se dejó de ingresar por este impuesto casi lo mismo de lo que se recaudó en el resto de comunidades donde sí opera este tributo, 1.300 millones de euros. Aunque se trata de un impuesto estatal, su potestad está cedida a las comunidades que pueden imponer las rebajas que consideran. En el caso de Madrid, lleva más de una década bonificando al 100% y la actual presidenta de la comunidad ha hecho bandera de esta medida. Y de ahí pues noticias como esta de se han ahorrado 74.000 euros. Sí, ¿quién? Los madrileños. El madrileño que con el salario mínimo no se lo ha ahorrado. Se lo ha ahorrado el que tiene 2 millones de renta cada año. Ese sí que se lo ha ahorrado. Ese vive de puta madre en Madrid. Como si fuese una especie de régimen de paraíso fiscal, que por cierto, lo dijo una diputada el otro día, ahora lo vamos a ver también eso. Al estar bonificado, únicamente aquellos ciudadanos que tienen un patrimonio superior a los 2 millones de euros tienen que realizar el trámite de la declaración. Son estos madrileños los que se benefician de una medida que resta más de 1.000 millones de ingresos a las arcas autonómicas. Es decir, que para hacer esa declaración del impuesto de patrimonio tienes que tener un patrimonio superior a los 2 millones de euros. ¿Quién tiene un patrimonio superior a los 2 millones de euros? De hecho, este asunto me ha recordado a este momento que tuve en televisión, en el que me dijeron que tener 3 millones de euros es lo más normal del mundo. Lo acabo de recordar, ¿eh? No lo he visto, lo voy a volver en directo con vosotros hace de esto un par de años. Mira, pensar que una fortuna de 3 millones de euros en este país es una gran fortuna es de haber viajado muy poco y de ser bastante ¿Cuánta gente hay justito. que tiene 3 millones? Pensar que tener 3 millones es ser una gran fortuna es que habéis viajado muy poco. 3 milloncejos. ¿Quién no tiene 3 milloncejos? Es ser muy justito, si pensáis eso. Viaja un poquito ¿Cuántos de los y que nos verás están cuántos escuchando tienen sobran 3 de fortuna. millones? Pues mira, te lo voy a decir, muchos abogados, No, pero 3 muchos millones, que no es jueces, verdad. muchos médicos de este país. Muchos médicos que están... Es que yo cuando subí esto, me acuerdo que un montón de jueces, de médicos, de abogados decían, pero por Dios, ¿cómo voy a tener 3 millones de patrimonio? Ojalá tuviese 3 millones de patrimonio. Pues si nos pagaron una mierda, nosotros también, decían muchos. Aquí muchos jueces, muchos... Que no, que son 20.000 en Madrid y que en toda España son muy pocos. Y es lo que están bonificando. Muchos profesionales liberales. Los que están escuchando ¿Tú qué has sabrán. hecho para ganar En su 3 caso, millones de ustedes euros? saben si Porque tienen 3 millones o yo, no tienen 3 desde luego, millones. no he hecho nada para merecer su 3 caso millones de lo saben. euros. ¿Y tú? Yo no los ¿Y tengo. tú? Hay ¿Qué que has seguir. hecho? A lo Sobre mejor es que el no te lo has debate que ganado, no te lo planteábamos, Paris. mereces. No me lo merezco. Disculpadme, sobre el Seguro que debate que no. planteábamos. Si no los tendría. Es que solo me quedaba descojonarme. ¿Será que no te los mereces? Bueno, pues no me los merezco. Solamente los tienen aquellos que se los merecen. Acabo de recordar esta cosa ridícula. Bueno, en fin, pues eso. Solamente bonificado para aquellos que tienen un patrimonio de más de 2 millones de euros. Oye, muchísima gente en España. Millones de personas lo tienen en España. En Madrid, 20.000 personas. Y en el resto de comunidades algo parecido. Son los más ricos de la comunidad autónoma. Yo también te digo, no tienen precisamente dificultades para vivir como para además bonificarles más dinero. La pérdida de la recaudación se disparó un 22% respecto al año de la pandemia, 2020, en el que se dejó de ingresar 992 millones de euros. Es decir, cada año son prácticamente 1.000 millones de euros
que no se ingresan y que evidentemente no van a mejorar las residencias. Bueno, ya sabéis que en Madrid, 7.291, ya sabéis que las residencias precisamente bien no funcionan, pero que se podría dedicar ese dinero, ¿no?, a residencias, a sanidad, a mil y una cosas. Pero bueno, en 2021 se ha alcanzado el mayor registro por esta pérdida desde 2011, cuando se volvió a aplicar este impuesto en España tras haberse suspendido unos años antes. El impacto de esta medida en las arcas de la comunidad se ha duplicado durante la última década. En total, desde 2011, Madrid ha dejado de ingresar con este regalo fiscal a los más ricos más de 9.000 millones de euros. Claro, aquí lo planteaban como, uy, se han ahorrado desde el año 2004 74.000. Es como, no, o sea, no se han ahorrado los madrileños. La habéis regalado a los que tenían más dinero. Y bueno, aquí veis el dinero que se le iba perdonando a los más ricos en la Comunidad Autónoma de Madrid. 500, 600, aquí ya 900, casi 1.000 millones, 1.000 millones, 900, 1.000 millones y 1.212 millones. Es decir, un auténtico pastón. Y aquí, ¿a cuánta gente beneficia? La medida afecta exclusivamente a un pequeño número de residentes en la Comunidad de Madrid. De los 6,7 millones de habitantes que, según el INE, tenía la región en 2021, solo se beneficiaron de esta medida 18.000, es que no llegan ni a 20.000, 18.798 ciudadanos, es decir, poco más del 0,2%. Es que no son lo típico que se dice, ¿no?, que el 99% somos la mayoría y el 1% es la minoría. Es que estos no son ni el 1%. Es que no son ni 1%, son el 0,2%. O sea, que son incluso la minoría dentro del 1% más rico de la población madrileña. Esta cifra no ha dejado de subir en la última década y otras comunidades han llegado a acusar de hacer dumping fiscal al incentivar el cambio de residencia. Es decir, que vengan aquí los ricos, que se pagan pocos impuestos, venga. De hecho, los inspectores de Hacienda y la propia agencia tributaria han planteado en distintas ocasiones la necesidad de poner el foco en aquellos contribuyentes que de manera ficticia sitúan su residencia fiscal en Madrid en lugar de su residencia real. Y aquí tengo otra publicación que hizo Maldita.es, un poco de fact-checking aquí, que dice: ¿por qué no se puede afirmar que cada madrileño se haya ahorrado 6.700 euros en impuestos con el gobierno de Díaz Ayuso? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tuiteado que cada madrileño, a ver, ¿cuándo lo puso esto? Lo puso aquí el 6 de octubre del 22, mientras cada madrileño se ha ahorrado 6.700 en impuestos con mi gobierno, estos son algunos de nuestros últimos logros. Bueno, en fin, pues saco pecho de eso. No es la única vez que lo ha dicho, también lo aseguró el 3 de octubre en una charla en Barcelona, pero no es correcto afirmar esto. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid ha facilitado a Maldita.es un documento llamado Estimación de beneficios fiscales aplicados por los ciudadanos madrileños desde el 4 hasta el 22. Según la Consejería, las declaraciones de Ayuso se basan en este informe. El documento hace una estimación sobre lo que estarían ahorrando los madrileños en distintos impuestos año a año desde 2004 hasta 2022 por las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid y explicando el origen de los datos de cada impuesto, tomando como base los datos de la tributación de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado y calculando cuántos impuestos se habrían pagado si las deducciones autonómicas madrileñas. Pero, aún asumiendo que estas estimaciones son correctas y que los cálculos están bien hechos, no se puede afirmar que cada madrileño ahorre 6.700 euros. Esos 6.700 se calculan sumando el total de dinero, lo que os contaba antes, que la Comunidad de Madrid dejó de ingresar de los madrileños por sus rebajas de impuestos entre el 19 y el 22. Según esos datos, 23.252 millones de euros, que es un buen dinero. Y después dividen este supuesto ahorro, hipotético ahorro, entre los 3.500.000 declarantes de IRPF, es decir, entre todo el mundo. Y entonces eso te da 6.601 euros, que es lo que decía, de hacer una media cutre. Por eso aquí pone: hacer la media de la suma de todos los supuestos ahorros y dividirlos entre los contribuyentes del IRPF no es correcto, ya que según la estimación del propio documento, estos 23.252 millones, solo 3.700 millones provenían del IRPF, entonces no lo puedes dividir entre los 3 millones de declarantes del IRPF, es decir, solamente sería el 16% eso. Además, que ese impuesto del IRPF es progresivo, es decir, que no afecta igual, no lo paga igual quien tiene el salario mínimo que quien cobra más de 300.000 euros, que ya paga a partir de esos 300.000 el 47%. Te ahorras más, evidentemente, cuanto más cobras. Y sobre todo si tienes en cuenta que una gran parte de ese ahorro viene por parte de lo que estábamos diciendo antes, del impuesto al patrimonio, que está completamente destruido en la Comunidad de Madrid. Y vamos a escuchar en este programa de La Sexta que hablaron precisamente de esto. Cuanto más dinero ganas, más impuestos te ahorras. Así funciona la fiscalidad que propone Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, vivir a la madrileña es también pagar menos impuestos. Y por eso ha creado esta calculadora que van a ver en su página web. En ella, cada madrileño puede entrar y ver cuánto se ahorraría en su declaración de la renta si Ayuso gana las elecciones. Tienen que poner su edad, esto lo hicieron en las elecciones, es verdad, para ver cuánto te ahorrarás con Ayuso. Esos anuales, si tienen hijos. Y al final te salía que te ahorrabas una basura si tenías un salario más o menos normal. Atención, seguro que lo explicas. Eso sí, solo se puede comparar cuánto se ahorrarán frente a comunidades autónomas en las que gobiernan partidos a la izquierda del PP.
Nosotros hemos cogido esa calculadora de Ayuso. Hemos creado un perfil ficticio de una persona de 45 años con un hijo que presenta su declaración de la renta de forma conjunta. Y para comparar los impuestos que tiene que pagar, hemos elegido la Comunidad Valenciana, porque de todas las presididas por el PSOE es la que tiene una población más parecida a Madrid. Van a ver cuánto se ahorraría ese mismo perfil en función de sus ingresos, de cuánto gana. Primer caso, ponemos que cobraría 22.000 euros brutos al año, el mínimo para presentar la declaración de la renta. Nuestro madrileño se ahorraría... Que es un sueldo como bastante habitual en España, realmente. 39 euros al año, 3 euros al mes. 39 euros al año. O sea, es que esto es lo que esto me acuerdo, que pusieron esa calculadora como diciendo, verás, ¿cuánto te vas a ahorrar? 39 euros al año. ¿Qué haces con 39 euros al año? ¿Qué haces si te tienes que pagar un seguro privado? Porque la sanidad está completamente colapsada. O si tienes que llevar a tu hijo a un cole concertado que te obligan a pagar también por el uniforme o por estas donaciones voluntarias, porque no hay una red de colegios públicos lo suficientemente fuerte. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con eso? Claro, ¿te merece la pena ahorrarte 39 euros ridículos? Pues no, si cobras 22.000 euros al año, no te merece la pena. Ojo, como cobres 2 millones de euros al año, entonces igual ya te empieza a merecer la pena, porque ya no son 39 euros. Haría un 5,25% menos que si presentara esa declaración en la Comunidad Valenciana. Segundo ejemplo, ese contribuyente de 45 años y con un hijo tiene en este caso... Claro, aquí ya ganas 50.000 euros, ¿eh? Ahí el ahorro ya es un poco más grande, son 300 euros. Unos ingresos anuales de 50.000 euros. Pues en ese caso pagaría al año 278 euros menos que un valenciano. Que también te digo, es mucho más dinero, 300 euros, comparado con los 39, que son ridículos, porque más vale tener una sanidad pública fuerte o una residencia decente para tus mayores que 39 euros más en tu banco. Vamos, lo sabéis perfectamente. Pero es que 300 euros, esto ya es un sueldo serio, 50.000 euros, cuidado, no mucha gente cobra 50.000 euros. Pero es que igualmente tampoco es un ahorro tan grande, ¿sabes? Porque es lo que os decía, es que esto está hecho para gente que cobre no 50.000, sino igual 300.000, 500.000, que eso sí se ahorran una pasta bastante interesante. Y de ahí eso que le perdonen más de 1.200 millones de euros cada año a esas fortunas, que no son los que ganan 22.000, que son los más habituales, ni siquiera los que ganan muy muy bien, que son 50.000, sino los que ganan súper bien. Es que era el 0,2%, ni siquiera el 1%. Que presentará la misma declaración con el mismo salario. Se ahorra un 5,77 del IRPF. Subimos los ingresos anuales, 150.000 euros, y aparece la magia de Ayuso. Claro. Porque este caso, según su propia calculadora, aquí se ahorraría 3.890 euros, pagaría un 13% menos por vivir en Madrid y no en Valencia. Un 13%, claro. Si ganas 150.000 pavos y que te ahorras 4.000 euros. Y ahí es donde empieza a aparecer este regalo fiscal que le hace Ayuso a las grandes fortunas. Si eres pobre, 39 eurillos más. Y te dice, te has ahorrado más de 6.000 euros este año conmigo. No es verdad, has hecho una media cutre. Pero quien se ha ahorrado 4.000 euros ha sido quien ha cobrado 150. Y bueno, si ya subimos más... Y un último ejemplo. Si esa persona tiene unos ingresos ya de medio millón bruto al año, el ahorro se dispara. Dejaría de pagar Hacienda casi 33.000 euros. 32.970 euros, un 25% menos. Claro, tú flipa con el ahorro del 5% de quien cobra 22.000 euros al año, que es lo más habitual, que se ahorraba 39 euros, frente a esta persona que cobra 500.000, que son muy pocos los que cobran esto, pero claro, les das un regalo de 32.000 euros. ¿Tú sabes cuánta gente se podría contratar con esto? ¿Cuántos médicos se podrían contratar con este dinero? Pues unos cuantos, mensualmente. Madre mía. Un ahorro del 25%. Recopilamos todos los datos y vemos claramente cómo la fiscalidad de Ayuso, la que propone, es totalmente regresiva. Claro. Más dinero ganas, menos impuestos pagas. Los que ganan 22.000, ahorro del 5%. Los que ganan medio millón, ahorro del 25%. Es alucinante. Pues ahí está la trampa, bastante clara, ¿no? O sea, es evidente, cuanto más ganas, pues más te ahorras. Bienvenidos a la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es lo que os decía antes. Una diputada Ayuso dice que la Asamblea, que ojalá Madrid fuera un paraíso fiscal, nos iría mucho mejor. O sea, de alguna manera ya lo son, pero que lo digan de esta manera, reivindicándolo. No somos un paraíso fiscal ni estamos en la lista de paraísos fiscales, ni a nivel mundial ni a nivel europeo. Ojalá, de 19,77 millones de trabajadores en España, usted... Ojalá, bueno, en fin, que tampoco merece la pena meterse mucho más
más aquí. Bueno, en fin, que tampoco merece la pena hacer mucha más sangre porque es que es evidente que esto es completamente ridículo. Ojalá fuésemos un paraíso fiscal. Bueno, pues sí, ojalá para los ricos. Un poco ya lo sois, porque ya habéis visto que un rico se ahorra el 25% respecto a una persona que igual se ahorra 39 euros. Y mientras tanto se deja ingresar esos 1.200 euros, que ¿qué suponen? Pues que las residencias en Madrid estén como están. Bueno, las 7.291 personas, ni hablemos de ellas, otro tema. Pero mira, recordaba este titular. El responsable de las residencias de Madrid sobre las quejas de un mayor que perdió 10 kilos por comida en mal estado. Ahora está en su peso ideal. Los familiares habían denunciado que el residente perdió 14 kilos en menos de 10 meses y dijo, ahora está en su peso ideal. Es decir, que le dan comida basura, eran unas residencias que estaban ahí para hacer negocio, que estaban infrafinanciadas, que no hay algo para cuidar a la gente cuando ya es mayor. Porque en lugar de invertir ese dinero pues en mejorar cosas para todos, en servicios públicos, lo que se hace es que se quede en el bolsillo de esas personas que ganando medio millón de euros lo que pueden hacerse es ahorrar más de 30.000 euros cada año. Y lo que os decía antes también, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que los seguros privados de salud crecen con Ayuso, más durante su gobierno que los 7 años anteriores. Y en Madrid, que casi la mitad de los madrileños tengan un seguro privado. No porque les encante la sanidad privada, sino porque no les queda otra opción. Tú cuando lo que haces es sistemáticamente depauperar un servicio público, al final estás expulsando a los usuarios y les estás obligando casi prácticamente a que se vayan a la sanidad privada. En fin, pues este tema más o menos seguramente ya lo conocís, pero cuando lo ves con los números, os planteo una pregunta. ¿Cuántos ahorraríais vosotros? Pues apuesto que también entre los 39 y como muchísimo los 300. Como muchísimo. Pues estoy seguro que los que me estáis viendo aquí, pocos de ellos, antes me decían, los 3 millones los cobra cualquiera. Bueno, no creo que los tenga cualquiera, es que te ahorras 30.000 euros. Y yo creo que aquí 30.000 euros es que mucha gente, de hecho, no cobra ni 30.000 euros en todo el año, como para ahorrarte 30.000 euros en impuestos. Pues ya está. Bueno, os leo atentamente los comentarios a ver qué opináis sobre esto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.